su autor y protector, recurriendo a la intercesión de los santos, cuya tutela ha sido siempre muy eficaz. Ahora, venerables hermanos, ustedes conocen los tiempos en los que vivimos. Son poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas. Vemos la caridad enfriarse, la joven generación diariamente con costumbres y puntos de vista más depravados, la Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco abiertamente o con astucia, una implacable guerra contra el soberano pontífice y los fundamentos mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. Estas cosas son, en efecto, tan notorias que no hace falta que nos extendamos acerca de las profundidades en las que se ha hundido la sociedad contemporánea o acerca de los proyectos que hoy agitan las mentes de los hombres. Ante circunstancias tan infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes y se hace necesario como único recurso suplicar la asistencia del poder divino. Juzgamos de profunda utilidad para el pueblo cristiano invocar continuamente con gran piedad y confianza, junto con la Virgen Madre de Dios, su casta esposa, a San José. Los padres de familia encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia. Los esposos el de un perfecto amor, paz, fidelidad conyugal. Las vírgenes a la vez encuentran en él el modelo y protector de la integridad virginal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José cómo custodiar su dignidad incluso en las desgracias. Los ricos entenderán por sus lecciones cuáles son los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo. En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San José es un derecho especial y su ejemplo está para su particular imitación, pues José, de sangre real, unido en matrimonio a la más grande y santa de las mujeres, considerado el padre del Hijo de Dios, pasó su vida trabajando y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su familia. Este texto, que yo creo que es bastante actual, no sé qué pensáis vosotros en cuanto a cómo determina el estado de la sociedad, es de 1889. Pertenece a la encíclica Quam Pluries de León XIII. Es la primera vez que un papa se pronuncia sobre la devoción popular a San José y anima a ella. Después, cuando se cumplieron 100 años de esta encíclica, San Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica que quizás sea la más conocida, que es Redentores Justos, cuya lectura os recomiendo. La otra quizá el lenguaje sea un poco más complicado, a excepción de estos extractos. Pero Redentores Justos hace todo un repaso por la vida de San José y es lo que vamos a intentar hacer esta tarde a través de las imágenes. Vamos a ver distintas manifestaciones en las creaciones artísticas que representan a San José, pero no voy a desvelar del todo el itinerario que vamos a hacer para dejar un poco de espacio a la sorpresa. Primero, las fuentes que tenemos son varias. Tenemos la Biblia, tenemos los evangelios apócrifos, que son aquellos que no son canónicos, que no están en el canon de la Biblia, y también tenemos algún libro como la Leyenda Áurea, que es del siglo XIII y del cual se han extraído muchos de los relatos de los santos que se ilustran en sus imágenes. Lo primero que tenemos son los sueños de San José. Entonces, vamos a ir viendo distintas imágenes, como os digo, y yo quiero que vosotros extraigáis qué actitudes os llaman la atención de San José en cada una de estas imágenes. Unas veces podrá ser la humildad, otras veces podrán ser otros aspectos que conocemos de su vida o que veneramos o admiramos en San José. Primero los sueños. Hay dos sueños, el sueño en el que el ángel le anima a no dudar de la Virgen María y el sueño en que se le pide que se vayan a Egipto por la persecución y la matanza subsiguiente de los inocentes. Entonces, a lo largo de toda la historia del arte ha habido muy diversas maneras de representar a San José con diversos estilos. Tenéis siempre debajo en la época a la que pertenece, pues en el siglo XIII. No nos vamos a detener en los rasgos artísticos porque lo que nos interesa aquí es ver cómo su figura estaba presente en la historia del arte desde el comienzo. Cada uno de los artistas, en el estilo al que le pertenece, pues ha ido mostrando una serie de aspectos que le han interesado por el estilo que era propio de su época.
Quizá aunque vosotros podáis ir destacando o fijándoos en alguna actitud que, como os digo, os llame la atención, lo más común va a ser siempre que San José va a tener una actitud predominantemente de humildad. En muchas ocasiones va a aparecer pues así, pues en el sueño, evidentemente no dormido, pero en su lugar de trabajo, en un lugar bastante humilde. Este es un cuadro de George Latour que se caracteriza siempre por estos acusados claroscuros muy llamativos, veremos algunos más de él. También podéis fijaros, evidentemente, en el aspecto artístico, porque siempre hay movimientos con los que nos identificamos más y obras de arte que nos llegan más, pero siempre desde ese punto de vista de admirar a la persona, en este caso, que estamos viendo esta tarde y conociendo más, que es a San José. Aquí, por ejemplo, se utiliza un recurso bastante habitual, que es emplear dos escenas que se desarrollan en momentos distintos y en espacios diferentes, pero en un mismo plano, como hace Antonio Palomino. Algunos los tenéis en el Prado para que así cuando vayáis pues los busquéis y los veáis más de cerca. Pues aquí se representa la Anunciación y al mismo tiempo el sueño de José, para que el fiel que veía este cuadro tuviera más claro, más vivo, el relato que se estaba representando y la continuidad de los dos sucesos. Hay otros más actuales, en una mitad del siglo XIX. Hay algunos más modernos, también os los proyecto porque es interesante ver cómo en el arte no tan lejano en el tiempo la figura de San José también está presente. A veces pues utilizar los recursos más propios del barroco, pues esos claroscuros, pero siempre en los sueños la actitud es muy semejante. Y aquí en este caso ya es el sueño en que se le invita a huir a Egipto por la futura persecución. Y por eso vemos a la Virgen María ya con el niño. En todos estos tenemos esto en común. Este cuadro es de Goya, parece mentira, pero es el mismo pintor de las pinturas negras o de los desastres, de los caprichos, de los fusilamientos. También tuvo su faceta como pintor religioso y hay obras sorprendentes, verdaderamente tenéis en San Antonio de la Florida, en Zaragoza, pero también hay obras muy bonitas, un crucificado precioso, igualmente religiosas de mano de Goya. Vicente López, al que se considera uno de sus discípulos, también nos representa aquí, en este caso no es la Virgen la que tiene el niño, sino que es el propio San José. Bueno, vamos a dejar a San José de despertarse y vamos a ver otra de las escenas importantes. No os las pongo tampoco por orden cronológico, pero sí en función de los temas más representativos de la vida de San José, los desposorios. Los desposorios de la Virgen más conocidos quizás sean estos de Rafael, en donde podemos ver lo que es una pintura renacentista más característica, la composición lineal, la estructura perfectamente simétrica, el templete de fondo que nos recuerda a Bramante o Brunelleschi, la perspectiva geométrica, el punto de fuga de fondo, todas características renacentistas. Pero aquí nos interesa otro aspecto iconográfico, que es, como veis, en el centro de la composición, perfectamente equilibrada, como es propio del Renacimiento, están San José y la Virgen y el sacerdote que realiza los desposorios. Hay un joven que está rompiendo una vara con la rodilla. Esto es lo que nos cuenta el Evangelio de San Mateo, que es uno de los apócrifos o la leyenda dorada. Cuando se va a buscar esposa a la Virgen María, se ordena que los jóvenes dejen sus varas sobre un altar. La vara que florezca será su dueño, será el que se despose con la Virgen María. La que florece es la de San José. Los demás, desengañados, pues rompen muchos de ellos su vara, como estamos viendo aquí. Por eso uno de los atributos de San José es esa vara florida que le señala como el justo digno de ser desposado con la Virgen María. Casi todos los cuadros que representan esta escena son bastante similares. Este es el inmediatamente anterior, es el antecedente de Rafael, que es perugino. Pero también nos podemos remontar antes en el tiempo. El propio Giotto también realiza una imagen donde representa esta misma escena de los desposorios de la Virgen. También Fra Angelico, al que quizá conoceréis un poco más, sobre todo por la anunciación bellísima que hay en el Museo del Prado.
y todos presentan el mismo esquema. Otras veces son más narrativos. Suele pasar, por ejemplo, aquí, en el maestro de la Sibilidad Tiburtina, la pintura flamenca suele ser más narrativa y hace aparecer en el fondo distintas escenas que complementan la del primer plano. Pero siempre fijémonos en San José, en este caso. Aquí es más difícil y es que, como veremos en la escena del nacimiento, a veces San José pasa prácticamente desapercibido, resulta poco protagonista de este tipo de cuadros, a no ser que sean composiciones como las previas en las que el centro son los mismos desposorios. Muchas veces se representa extraordinariamente parecida a la imagen de Cristo. Si esta imagen, por ejemplo, la cortáramos y aisláramos la figura de San José, podríamos perfectamente confundirla con la imagen de Jesús. Esta es una imagen, esta está en México y las figuras mexicanas normalmente siempre tienen un tono bastante barroco, como estamos viendo aquí, son muy reconocibles. Este sería el escenario de los desposorios en los distintos momentos de la historia del arte, aquí en 1640, y volvemos a ver de nuevo el motivo del joven que desengañado vuelve a romper la vara, lo cachis, me la ha quitado. Pues esto es lo que quiere decir este tipo de gestos, y ya sabéis entonces por qué San José suele llevar siempre esa vara florecida que le señala como hombre justo. Murillo también dedica uno de sus cuadros a esta bella escena. Luego tendríamos la Natividad. En la Natividad, ¿en qué nos fijamos? Pues o bien es la adoración de los pastores, o es la adoración de los magos, o nos fijamos en la Virgen María, o nos fijamos en el niño, pero nos fijamos en San José. A veces las obras de arte no nos lo ponen fácil y lo vamos a ver. Bueno, esto es muy antiguo. Sí. Esto es para que veáis cómo el arte cristiano se remonta muy atrás en el tiempo. Esto es una representación de la Alta Edad Media. Y aquí os quería explicar, sí que me gustaría en algunas imágenes detenerme un poquito más. Por ejemplo, en esta escena, Alta Edad Media, eso significa románico. Nos podemos preguntar, ¿es que el artista era tan torpe que no era capaz de hacer otra cosa? ¿No? Es una pregunta con el arte románico bastante plausible y legítima. Después de que ha pasado el arte griego, madre mía, pues es que en el siglo VI a.C. hacían esculturas magníficas. ¿Y aquí qué ha pasado? Bueno, pues es que la voluntad del artista no era recrearse en esas formas bellas, sino simplemente hacer al fiel ver cuál es el misterio del nacimiento de Cristo, el misterio de la encarnación. Es un arte, el románico o el gótico, eminentemente simbólico. No hay deseo de mostrar la perspectiva, después los renacentistas, no hay deseo de ser realistas, no hay deseo de presentar un San José hermoso o una Virgen María bella. Sencillamente lo que se quiere poner delante del fiel a través de estas imágenes, que decía el Papa Gregorio, que era la Biblia de los pobres, la Biblia Pauperum, era el misterio de la encarnación. Por eso, ¿el arte románico es torpe? No, el arte románico es simbólico. Entonces no le interesa al artista poner su habilidad artística y creativa a aprender una serie de técnicas que le permitan realizar figuras humanas fieles o bellas a la realidad. Si no, llegas a decir que del siglo XX me parece una obra maestra. ¿Verdad? Sí. Fantástica. Pues sí, pues esta es la crítica habitual al arte románico, injusta por otra parte. Tenemos mosaicos también, la Capilla Palatina de Palermo, 1150. ¿Dónde está San José? La Natividad quizás sea la escena donde más evidentemente se pone en manifiesto la humildad de San José. Siempre aparece apartado. Los protagonistas suelen ser la Virgen y el niño. Aquí volvemos a ver ese recurso de mostrar diversas escenas en un mismo momento. Tenemos ahí a una matrona que está bañando al niño, bastante hermoso por otra parte, pues casi tan grande como ella, en la parte baja, y en el centro tenemos a la Virgen María con el niño a su vez. Los fieles de la época entendían que eran escenas diversas, no era el niño duplicado en una pared. Y a San José lo vemos ahí en un ladito más pequeño, como que no tiene que ver con lo que está sucediendo. Y aquí se vuelve a repetir la misma escena, en este caso Giotto. Entonces, aquí es lo que os decía, que el artista muchas veces no nos pone fácil el fijarnos en la figura de San José. Pero es que precisamente esa es la misión de San José, es un padre
humilde, que está en la sombra y que nos enseña a nosotros también a quedarnos en la sombra, aunque nos gustaría estar en primer plano muchas veces, pero ese es nuestro lugar. Aquí aparece de nuevo pequeñito. La jerarquía en los tamaños de las figuras también es importante muchas veces en el arte. Las más grandes suelen ser las más importantes y las más pequeñas las menos o las más humildes, como es en el caso. Esta es muy curiosa porque aquí tenemos a San José muy preocupado porque la Virgen y el niño estén calentitos. O sea, es un San José pues muy del hogar, un padre entregado a la causa de su hijo y de su esposa. No, están usando ahí el braserillo para tener calientes a la madre y al niño. También son escenas muy entrañables, nos parecen ingenuas, pero representan pues ese carácter del padre, como nos decía León XIII, San Juan Pablo II, insiste también en esas mismas características del padre entregado, que es modelo también para los padres. Aquí sí que tiene un poco más de protagonismo, porta una vela, en muchas ocasiones en la pintura flamenca aparece portando esta vela, como vemos aquí también. Me parece que se igualan un poco los cánones en el caso del tamaño, por ejemplo, y tiene una mayor presencia. Aquí le tenemos también un poquito más protagonista, más anciano, ¿no? Anciano. Sí, normalmente como se supone que la Virgen María era una doncella, se atribuye a San José una edad demasiado madura en muchas ocasiones, otras veces hace más joven, como veremos a medida que avanzamos en la historia del arte, pero en muchas ocasiones se representa prácticamente sí, como un anciano. Aquí fijaos que es que hay que buscarle realmente, porque está sentado de espaldas. Y los protagonistas son los ángeles que cantan, la Virgen María que adora al niño, el niño y un par de pastores. ¿Te levanta la mano? Es un pastor. Está levantado. Sí, levanta la mano sencillamente. Yo entiendo, porque también me lo pregunté en su momento cuando vi esta imagen, entiendo que es el pastor, está como señalando que han venido ahí porque un ángel del cielo se lo ha dicho. Es lo que yo interpreto. Pero aquí San José aparece sentado incluso de espaldas, ajeno a la escena. Aquí también aparece muy al margen, con, como detalle curioso también, la pintura flamenca veis unos personajes arrodillados. Normalmente suelen ser las personas que pagan, que sufragan la obra de arte en cuestión. Son los donantes y se representan en las escenas religiosas, aunque... aunque no hayan estado presentadas. Aquí se ve fatal, pero es quizá una de las imágenes, a mí es una de las natividades que más me gustan. A San José apenas se le ve. ¿Veis? ¿Está a la derecha? Sí, está a la derecha. Se le ve muy oscuro. El niño es el verdadero foco de luz. Los ángeles son deliciosos, no me digáis. Vamos, a mí por lo menos me lo parecen. La escena es de una delicadeza extrema y bellísima. Tenemos el anuncio del ángel a los pastores al fondo, mira que porque lo veo mejor, y a San José muy, muy en el fondo y muy a oscuras. Cuando queramos pedir humildad, podemos buscar esta imagen o hacernos una estampita y tenerla guardada, porque enseña muy bien esta lección que nos da San José de la perfecta humildad, la verdadera luz de Cristo. ¿Sí? Quizá también tiene que ver, por preguntar, Sí. Que el hecho de que a José se le represente así es porque no es el padre. Digo, no lo sé, sí. Pregunto, o sea, como que al final María sí forma parte del misterio, en tanto que ella le ha dado la carne a Jesús, ¿no? Y como que José es el padre putativo, o sea, sí. Porque quizá también el hecho de que aparezca un poco desplazado de la imagen, que no sé si tiene que ver con eso, no sé. Pues yo le atribuyo más a que se pretende exaltar ese carácter de humildad, porque si realmente se hubiera querido poner de manifiesto que Él es el Padre putativo y que el Padre realmente es Dios Padre, pues como pasan muchas anunciaciones para poner de manifiesto que es Dios Padre y que a través del Espíritu Santo engendra al Hijo, aparece la figura de Dios Padre. O sea, si se hubiera querido poner de manifiesto eso, yo creo que de algún modo
hubiera sido más elocuente poner directamente la figura de Dios Padre. Bueno, actividades es que hay muchísimas. Y como yo no sé elegir, pues me gustan todas. Esta es la Natividad Mística de Botticelli, donde pues vemos ese carácter casi de baile de muchas de sus figuras. Y San José aquí aparece agazapado, agachado, con la cara oculta, se está incluso, pues no sabemos si sigue durmiendo o se está ocultando, dejando el verdadero protagonismo a la Virgen y al Niño. Este es pues, el Greco perfectamente reconocible, está en el Museo del Prado. San José aquí aparece una actitud de sorpresa ante la llegada de los pastores. Y esta es una imagen muy bonita donde presenta la intimidad de la Sagrada Familia. Sin ángeles, nada más que los animales, la Virgen, el Niño que es el foco y San José de espaldas con la vara del pastor. Esta es una imagen de Caravaggio. La Virgen acaba de dar a luz, como veis, una de las características propias de Caravaggio es el utilizar personajes de la calle. Por eso aparecen muchas veces con los pies sucios y descalzos y por eso no gustaba en su época. La Virgen María parece verdaderamente una mujer que acaba de dar a luz, está cansada, aparece con un hombro medio desnudo, son las características propias de Caravaggio. Y la intención suya era la de acercar estas escenas donde aparecen personas santas, sobrenaturales, la Virgen, San José, el ángel, de forma que los fieles que vieran esta escena vieran algo no ajeno a su vida cotidiana, sino a una mujer que acaba de dar a luz, como pudiera ser cualquiera de las mujeres de la época. Y aquí San José pues, aparece apoyado en el bastón y del cual solamente vemos un trozo de su imagen. Aquí de nuevo le vemos sujetando esta vela. También nos interesan estas imágenes, vemos las costumbres de la época, pues cómo se envolvían a los niños entonces. Son muy ilustrativas, tanto de la moda como también de las costumbres. San José vuelve a aparecer en pintura. Es de nuevo Jos Latour, es este estilo inconfundible. Y esta es muy salada porque, madre mía, que se nos encima. Parece que me está diciendo. A mí esta imagen me resulta también muy entrañable y muy graciosa porque graciosa en el sentido en que son dos padres inexpertos que acaban de tener una criatura de una manera absolutamente insólita, divina, peculiarísima. Se supone es el Hijo de Dios, pero aquí la Virgen no aparece como en otras, que parece que sabe un poco más de la historia que San José, pero aquí los dos están sorprendidos como pues son dos padres primerizos. Entonces, aquí también ellos nos dan esta lección de asombro ante las realidades humanas, como es el nacimiento de una criatura, y divinas, como es el caso que tienen al Hijo de Dios delante suya. O sea, que también le adoran como nosotros. La huida a Egipto. Aquí voy a pasar un poquito más rápido porque estas son preciosas todas. Bueno, esta no la he puesto sin fecha. A propósito, para hablaros de un grupo de escritores muy especial, aunque tenga que ser muy rápido. ¿Esta ¿de qué época diríais que es? El 17. 17, más apuestas. Del 20. ¿Lo has hecho tú? Es del siglo XIX. Es de un autor alemán, Julius Rolf Carolsfeld, que pertenece a un grupo muy interesante de pintores, esto pues sería para otra charla o dos, que se llaman los nazarenos. Son unos pintores de origen vienés en su mayoría, vienés o alemanes, que viven en Roma como si fueran monjes y que pretenden recuperar la pintura religiosa en pleno siglo XIX después de todo lo que ha pasado tras la Ilustración. Y es un grupo de pintores fascinantes con otras preciosísimas como estas, y se llaman nazarenos porque bueno, pues casi todos se convierten al catolicismo o al cristianismo desde el protestantismo, y se llaman nazarenos porque vestían peinaban con el pelo largo, la barba larga al principio. En fin, bueno, es una historia más compleja, pero lo interesante es que en pleno siglo XIX estos pintores intentan recuperar esa imagen de la pintura religiosa para su tiempo. Y no es muy distinta de estas, por ejemplo, que son de principios del siglo XVI. Las Sagradas Familias
pues en el descanso de Egipto son las protagonistas. Hay muy diversas versiones, unas se fijan en los aspectos santos, pero aquí pues tenemos a San José orante o San José de nuevo guiando al borriquillo con toda la unidad de la que es capaz. Muchas veces no se le ve el rostro, los protagonistas siguen siendo ellos. Tintoretto con este estilo inconfundible, pintura veneciana donde el color domina sobre todo, que nos puede recordar un poco a Rubens, también a Rembrandt. Aquí incluso aparece de espaldas, no le vemos ni el rostro. Así que nos ayuda también a identificarnos, porque no hay un rostro que le defina y que le cierre su imagen en unos rasgos definidos. Podemos ser cualquiera de nosotros, velando por el Señor. Vestido de peregrino con su sombrero, muchas veces aparece así también en la pintura centroeuropea, en este caso con Rembrandt. Y aquí de nuevo con el sombrero de peregrino, son caminantes, como nosotros también. Siempre hay algún aspecto, algún detalle más cotidiano que permiten identificar a la persona que ve el cuadro con los personajes representados, aunque sean de cariño como son, que son santos. Bueno, esta es una pintura rococó, muy rococó, es de Boucher. La pintura que no es religiosa de Boucher es mejor que no la busquéis, porque os podéis encontrar con cosas bastante desagradables, pero a veces tiene pintura religiosa que nos muestra lo que es el ambiente rococó, pues la Virgen María aparece leyendo como si fuera una mujer galante que pasa su tiempo entre lecturas, mientras San José está preocupado porque aparecen unos ángeles en el cielo y tiene que seguir huyendo a Egipto y hay un río bastante caudaloso ahí que hay que cruzar, el niño está jugando tranquilamente con San Juanito, por otra parte, y la Virgen dentro. San José pues aparece siempre preocupado por el viaje, pues es otro aspecto en el que nos podemos fijar. Esta es una escena también muy bonita de otro pintor alemán, perdonadme esta germanofilia mía, pero es un defecto. Vamos a hacer, es un pintor romántico alemán, Philipp Otto Runge, también preocupado por la pintura religiosa en su tiempo, que nos muestra aquí este hermoso descanso. Imágenes muy bonitas también del siglo XIX. Aquí tenemos a la Virgen con el niño durmiendo en la Esfinge y a San José. Fijaos que le vemos muy pequeño en el centro, ha dejado el mejor lugar, parece, para la Virgen y el niño, y él se ha acostado en pleno desierto en el suelo. Es la renuncia también, por otra parte, todo lo bueno para ellos y yo digo para mí lo más rudo. Aquí volvemos a ver un San José anónimo, que puede ser cualquiera de nosotros, como decimos, mucho más realistas, el descanso de Egipto, por lo cual aparecen las pirámides para contextualizar mejor la escena. Y esta la he dejado para el final porque es mi favorita. Esta está en nuestro dormitorio, es uno de los primeros cuadros que pusimos en casa, no es la auténtica, evidentemente. Está en la Galería Doria Pamphili, que pudimos ver en Roma durante bastantes minutos. Y es bellísima. Esta imagen de Caravaggio nos muestra a San José portando una partitura que es real, es un motete que existe, es una composición que se puede buscar y se puede interpretar, mientras la Virgen duerme y nos podemos llegar a imaginar la música sonando. La presentación en el templo. Esta es muy similar a la de los desposorios. Ahora voy a pasar un poquito más rápido para ir a la parte más interesante que está al final. Entonces, bueno, pues es otra de las escenas más frecuentes, la presentación en el templo. Pintores que ya hemos visto, como por ejemplo, bueno, no lo pongo aquí, pero es el Angélico. Esta es muy entrañable también, es de Luis de Morales, el Divino Morales, como se le suele llamar, un pintor renacentista español bastante peculiar. Y es aquí donde podemos explicar, vosotros sabéis el origen, ¿no?, de la fiesta de las candelas. Pues normalmente cuando nacía un niño y se hacía la presentación en el templo, unas vírgenes acompañaban a la madre con unas velas, que es lo que estamos viendo aquí. Por eso se llama la presentación en el templo la fiesta de las candelas o de la Candelaria. Por eso las candelarias, María Candelaria, utiliza su santo es el día 2 de febrero. Mira qué bien, las candelas de las velas. De nuevo tenemos a Rembrandt. Aquí resulta difícil ver a San José otra vez, porque aparece de nuevo en la sombra. Un San José un poquito más joven, la presentación del templo.
Muchas veces llevan las tórtolas, que era la ofrenda, volvemos a ver las velas, y las tórtolas, que es el símbolo aquí con el que identificamos a San José, la vida doméstica. Nos proponía León XIII, también lo hace San Juan Pablo II y lo hace también el Papa Francisco, San José como modelo de padre y de trabajador. Pues aquí lo vemos en esta famosa Sagrada Familia del Pajarito de Murillo, que está en el Museo del Prado, la vida cotidiana. En ella también es maestro San José como trabajador. Aquí tenemos esta parte de un retablo, es como el cuadro entero, trabajando como lo que es, como carpintero. Es decir, por eso se insiste tanto en que San José es modelo para todos, descendiente de rey, pero además carpintero, trabajador. Aquí este es el retablo completo. Y aquí pues todos muy afanados, la Virgen cosiendo, el niño barriendo y San José trabajando. Pues eso, un ejemplo de familia unida, la familia que trabaja unida. Claro, o sea, eso ni... Sábado por la mañana. Sábado por la mañana toca limpiar, coser y lijar lo que no se ha lijado. De estas hay muchas también, muy bonitas. La vida doméstica ya se supone después de que ha sido perdido y hallado en el templo. Esta es la vida de la infancia de Cristo que no se nos cuenta en la Biblia, pues para que nos hagamos una idea a qué dedicaban el tiempo la Sagrada Familia, pues a lo que todo, ir a trabajar, a limpiar la casa. Aquí los tenemos a los tres, igualmente trabajando. Estas son para contemplar despacio, pues son San José el Carpintero. Bueno, esto hago publicidad, no, bueno, esto es la portada de un libro que os recomiendo para ahora, para Semana Santa, que se llama Luz de Cristo, y os lo recomiendo porque un amigo sacerdote común de aquí y yo lo tradujimos del alemán y esta fue la portada que nuestro amigo sacerdote, como me gusta, eligió y viene muy bien ahora para la prensa. Bueno, esta es una imagen muy particular. ¿Os suenan los prerrafaelitas? No. Bueno, pues buscadlo cuando lleguéis a casa o cuando queráis, prerrafaelitas en Google y os van a encantar todas las imágenes. Es un grupo de pintores ingleses muy similar a este que hemos visto en los nazarenos, quizá menos religioso, pero también intentaban recuperar el tema religioso, además de los cuentos y las narraciones antiguas. Este cuadro fue objeto de mucha polémica porque los críticos de la época lo consideraron bastante poco decoroso, porque ofrecía una imagen de la Sagrada Familia demasiado, entre comillas, vulgar, muy ordinaria. La Virgen arrodillada, que no parece la Virgen María, dando un beso al niño, y un San José distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Pues como os digo, fue bastante polémica, pero muestra muy bien lo que es la sencillez de la Sagrada Familia en su vida más doméstica. La muerte de San José. ¿Por qué se dice que San José es el patrono de la buena muerte? ¿Alguien se puede hacer una idea o tener una... Yo que lo sepa, no te van a decir. Lanzar una hipótesis. Vamos a ver, vosotros... Imaginaos a San José en su lecho de muerte. ¿Quién estaría presente? Jesús y María. ¿Se puede tener una mejor muerte? No, ¿verdad? Por eso es el patrono de la buena muerte, porque él murió al lado de Jesús y de María, fueron los que le velaron. Entonces todos querríamos tener a tan dignos veladores. De estas no hay muchas escenas, de estas me ha costado más, menos falta, porque si no podríamos estar más tiempo aún. Pero, de la muerte de San José hay menos, pero en todas ellas aparecen los mismos personajes, la Virgen y Jesús velando con José moribundo. Son bastante realistas todas. Como os digo, no es un tema muy frecuente en la iconografía religiosa. Esta es de nuevo de otro pintor de estos nazarenos que os decía. Federico Berber fue uno de los fundadores. Como veis, recupera el estilo renacentista para el hombre del siglo XIX. La coronación de San José. Este tema yo lo desconocía hasta que visitamos una exposición de las edades del hombre y vimos una y nos llamó mucho la atención, cuando digo nos, a Dani y a mí, nos llamó mucho la atención, porque no lo habíamos visto nunca. Y es un tema que yo solo he encontrado en dos pintores españoles. ¿Qué es? La coronación de San José. Entonces tenemos este ejemplo que, bueno, pues es el niño Jesús jugando con San José, la florecida, pero es esta.
Cristo corona a San José ya en el cielo. Es como la coronación de la Virgen, que es un tema mucho más frecuente. Pues de esta solamente he encontrado el ejemplo de Zurbarán, que fue la que vimos, que está en Sevilla, y la de Juan Valdés, real en una colección privada. Pero es un tema muy poco usual, Cristo coronando a San José, porque el Señor es el mejor pagador y al final pues toda esa humildad, ese estar escondido, ese estar cuidando y velando por la Virgen y por el niño, ese estar trabajando humildemente a pesar de ser el Padre de Dios en la tierra, pues tiene su mejor recompensa. Yo creo que es la corona que habla San Pablo, ¿no? En la carta. O sea, tiene que ver con la corona de la victoria, ¿no? A los emperadores romanos que volvían victoriosos de la batalla, les coronaba de laureles. Y San Pablo coge esa imagen para hablar de los que son fieles hasta el final, ¿no? Pues Dios les corona. Es la corona de la victoria. Lo que le va a pasar a Cristo. Que estaba aquí medio dormido y además atributos es el primo de San José. Los atributos ya los habéis ido viendo, bueno, es fácil reconocer a la figura de San José, pero bueno, por insistir un poquito en este tema, siempre va a ser la vara florecida, que ahora ya sabéis por qué. Así que cuando vayáis pues, con vuestra madre, vuestra abuela, vuestra amiga y veáis un San José con la vara florecida, pues os lo explicáis y quedáis fenomenal, porque ya sabéis de dónde viene. El niño Jesús, esto es igual que la escultura que tenéis en la iglesia, pero en pintura. A veces no aparece con el niño, pero aparece con la vara florecida. Podría ser un apóstol, pero la vara nos delata quién es. Suele ser. O también pueden aparecer alrededor, algún angelillo como aquí, los atributos del carpintero, la escuadra, unos clavos. Y el niño con la cruz que anuncia ya su futuro sacrificio. No solo hay representaciones de San José en la pintura, también hay representaciones de San José en escultura. Pues la cartera, a ver. Esto es solo con una C. Bueno, esta no va con pregunta ni adivinanza, es que me olvidado poner el nombre. Es una escultura que está en Italia, se parece mucho a Berlín, ¿verdad? De estas de Santa Teresa, está en Italia, es una escultura barroca de Domenico Guidi y es una de las más llamativas. Y ahora voy a poner una. ¿Veis que este es San José? Sobre no quiere cerrar. Se ha quedado sin brazos. Bueno, a la hora de estudiar las fuentes iconográficas, por ejemplo, el buen pastor, la imagen de Cristo con el carnero sobre los hombros, pues se le ha atribuido el origen a una imagen pagana que ya había, que es el dorífono, que era un portador de carnero para el sacrificio. Más que nada porque los primeros cristianos viven en la época romana y heredan la iconografía propia de Roma. Hay quien ha querido ver la imagen de San José y el niño como una herencia, iconográficamente hablando o estéticamente hablando, de esta imagen que es Hermes con Dionisio el niño o Mercurio con Baco. Es una historia mitológica. Hermes salvó a Dioniso niño, que era el hijo de Sémele y Zeus, de Hera, la mujer de Zeus, que celosa de Sémele, la madre de Dioniso, pues quería matar al niño. Entonces Hermes lo rescata. Entonces muchos han querido ver aquí, en esta escultura pagana, el origen de la imagen de San José niño, un antecedente en el que se pudieron fijar los primeros. Vale, pues no. Bueno, pues esta es que se ve muy rápido. La semejanza con la Sagrada Familia, que también pues hay muestras de Gaudí. Y aquí tenemos, después de que le encuentran en el templo, son dos escenas simultáneas. Y esta, quería explicar una cosa interesante nada más. En esta imagen, esta es una escultura que está en la iglesia de San José, aquí en Madrid, pero está en un museo. Entonces, con esto quería explicar, esta es la imagen en el museo, una exposición que hubo. Esta es la imagen en la iglesia. Es porque a veces vamos a los museos, vemos las obras con contenido religioso, están descontextualizadas y perdemos un poco el hilo. Nos fijamos en lo artístico y perdemos el horizonte de lo religioso que representan. Es para retornar un poco el misterio de esas imágenes. Son los mismos misterios de la fe los que hay en el Prado que los que hay en una iglesia. Pero tenemos que ponernos en la situación, por eso trae esta imagen. Bueno, una imagen barroca que nos recuerda mucho a San Pedro el Vaticano. Tenemos este nacimiento y en el sagrario me parecía una imagen
del misterio de la fe en el Santísimo Sacramento. Arquitectura, muy rápido. Bueno, pues ¿cómo en arquitectura puede estar San José presente? Pues a través de Santa Teresa, porque el convento de San José en Ávila de Francisco de Mora inaugura una tipología de arquitectura que está presente, por ejemplo, en el convento de Alcalá. Así vemos también a San José en arquitectura. El icono, bueno, pues podríamos decir muchas cosas del icono, pero los iconos orientales también está presente San José, estos iconos que tienen valor sacramental, porque para los orientales hay una especie de presencia de la persona a la que representan. Por eso en sus iglesias están los iconostasios, que tienen esa como, no solamente es una representación de los santos, sino que hay una semipresencia del santo en la imagen. Y esto es una de Casa Rusa, la esquina roja o la esquina de los iconos, pues para que hagáis una cuestión más en ese con todas las imágenes que estamos viendo. Porque, bueno, pues el valor del icono en la cultura ortodoxa también es bueno para nosotros fijarnos en él porque nos, digamos, ayuda a ver las imágenes de otra manera. Fotografía, ¿hay fotografía de San José? Pues Julia Margaret Cameron es una fotógrafa de origen, bueno, nació en Calcuta, pero es británica, protagonista del pictorialismo, una tendencia de la fotografía que intentaba imitar la pintura. Entonces, realiza esta obra que es Natividad y vemos a San José en una fotografía. Parece que no, pero sí. José, coja a María Niño y vete al cine porque también hay muchas películas sobre San José de todos los estilos. Tenemos desde La Estrella de Belén de 1912, pasando por Pasolini, un San José bastante diverso, el de los años 70, no os perdáis, María José, con una historia de fe. Entonces, bueno, pues a San José pues, se le va caracterizando en función de la época también en muchas películas. Sí, una historia de fe literal, ¿no? Sí. Y esta es una de las más recientes. Santo Universalis, ¿por qué? Pues porque es un santo intercesor, como estamos viendo en esta imagen, no solamente en la cultura occidental. Claro, hemos visto imágenes de San José, pues occidentales, en nuestro contexto, pues también los hay en otros lugares. Esta es una iglesia de Chinatown, su San José, en San Francisco. En China también se representa. ¿Os habréis preguntado alguna vez cómo representa a San José en China? Chino. Porque si no, no lo entenderían. Entonces, ahí también, pues hay iglesia San José oriental. La Virgen María oriental y el niño oriental. En África, pues también este artista, Joseph Mulamba Mantangui, pues también hace su natividad para la gente que vive en el Congo, porque si no tampoco se comprendería. San José, nuestro San José occidental no se entendería. Fijaos en este conjunto, que es un arte yoruba, pues es una escultura pensada para ellos. Y esta otra que me decís, aquí tenemos la Anunciación en la parte de arriba. Tenemos la huida a Egipto, que hemos visto antes, en el centro. Y la transfiguración, fijaos, Elías y Moisés y Cristo. Esa es la transfiguración en la parte baja. Pues ahí tenemos a San José en la imagen del centro, para que veáis cómo es San José también para otras culturas. En la música también. Hubiera querido poner un poquito de alguna de las piezas, pero no nos da tiempo. Entonces ahí tenéis una pequeña lista. No hay muchas piezas musicales de San José. La que sí podéis encontrar en internet es la primera, una obra de José Pradas. Las otras no las encuentran. Y bueno, y la última es esta del Greco. Y acabo con San José en la literatura. También hay un libro que se titula, pues si a alguien le interesa, San José en los poetas españoles, que es un testimonio de cómo San José también está presente en la literatura, y acabo con esta imagen del Greco de San José y el niño y leyendo un poema de Lope de Vega, y ya terminamos. Y vos, divino José, el viejo santo venerable, Padre de Dios putativo, ayo de este tierno infante, Virgen cuya gran pureza fue digna de que la Madre del mismo Dios se la fíe y que la regale y guarde.
Plega a Dios que le veáis, gran letrado y estudiante, maestro y legislador de una ley que todos guarden, supuesto que ya lo es el niño desde el instante de su pura concepción. Y lo mismo que Dios sabe que podrá ser que algún día, buscándole por las calles, le halléis entre los doctores, maestro en las sacras artes. Presentes pobres traemos, niño Dios, en pobre traje, más bien sabemos de Dios lo que estima voluntades. Pues